Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Una vez más en Rema TV les acompañamos para llevarles a ustedes ese análisis de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, en las noticias, en todas partes prácticamente. Estamos viendo acontecimientos que necesitan de una explicación a la luz de la palabra. Para el efecto tenemos con nosotros en los estudios del Reloj de Dios al apóstol Sergio Enríquez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Apóstol, gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros una vez más. Es un honor. El honor es nuestro. Y hoy una de las cosas por las que muchos nos preguntamos acerca de si el final de los tiempos se acerca es por situaciones como la pandemia del COVID-19, por ejemplo, y la viruela del mono. Hoy hablaremos un poco de cada tema, de nuevo, a la luz de la palabra. Apóstol, empecemos hablando del COVID-19. Nos sorprendió el 2020 cuando en marzo nos cerraron por completo y realmente la sensación que teníamos era de asombro. Nunca antes se vio una pandemia que llegara a los 5 continentes y que prácticamente nos encerraran a los seres humanos. ¿Es ese un escenario escatológico? Y de ser así, ¿cuál podría ser? Sí, absolutamente. Es un escenario, todo lo que nos ha sucedido. Y como lo hemos platicado en programas anteriores, también tenemos que entender que confluyen otros escenarios, ¿verdad? El escenario Babilonia, el escenario mundo, el escenario iglesia. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 6. En el cuarto sello vemos que sale un jinete cabalgando sobre un caballo amarillento o verduzco, dicen algunas versiones, y el arma que lleva son bestias de la tierra. La muerte y el Hades lo seguía, y creo que eso se está refiriendo a epidemias que ahora se convirtieron en pandemias, ¿verdad? Porque tenemos que distinguir los temas endémicos, epidémicos y pandémicos, ¿verdad? Y como tú bien dices, pandemias no se habían manifestado nunca. Porque aunque hubo epidemias que traspasaron fronteras, digamos, en el siglo anterior, como la gripe española, no afectó América ni otros continentes. Así que no se puede hablar necesariamente de una pandemia en los términos literales de lo que significa la pandemia. Esto son enfermedades emergentes. Y al decir emergentes también nos referimos a que son nuevas, porque nunca se habían dado. Y esto vino como consecuencia también del mal comportamiento del ser humano. Cuando el hombre pecó, entró la muerte al mundo, eso dice la Biblia. Pero cuando entró la muerte, entraron las doncellas de la muerte. Las doncellas de la muerte son las enfermedades. Nosotros vemos en la Biblia que no todas las enfermedades tienen origen de pecado, pero que muchas sí. Por ejemplo, el Señor sanó a alguien y después lo encontró en el templo y le dijo, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Entonces de aquí nosotros podemos entender que su enfermedad provenía del pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta, por mucho que lo quieran negar definitivamente, y no es el propósito estar fustigando a gente por su pecado, porque todos de alguna manera pecamos, y la Biblia dice en Santiago eso, que todos nosotros en alguna forma ofendemos a Dios, que si alguno no ofende en lo que dice, el tal es un hombre perfecto. Así que con lo que voy a decir, no pretendo decir yo soy San Sergio, y todos los demás son pecadores. Pero nosotros vemos que nunca se había detectado el SIDA. Jamás en los 1900, nunca. No fue sino hasta 1970 cuando apareció el SIDA. Y entonces ya se dieron cuenta que provenía de relaciones sexuales ilícitas.
bueno, y no solo ilícitas, porque hay muchas clases de relaciones sexuales ilícitas, sino que entre hombre y también el bestialismo. Claro. Entonces apareció esa enfermedad. Luego se transmitió a otros niveles y vino el problema ya por drogadicción, por el uso de jeringas, por transfusiones de sangre, ya se fue generalizando, pero su principio fue un pecado, ¿no? Y luego estas últimas, como las que tú mencionas, el COVID, aunque en el ínterin hay otro montón de enfermedades que son emergentes y que tienen que ver con Babilonia y el mundo. ¿Como ¿verdad? cuál, por ejemplo? Mira, digamos, la alimentación que nosotros tenemos no es la misma alimentación que tuvieron nuestros padres. Incluso nosotros mismos, nosotros nunca comimos antes elotes o tomates tan perfectos como los que hay ahora. Los que hay ahora son modificados genéticamente. Por eso es que en los supermercados ponen comida orgánica, le ponen en los títulos la comida orgánica, que no muchito les creo yo que sea orgánica, pero si eso le hace feliz al que guarda dietas, pues a ellos, ¿verdad? Claro. Pero entendemos que, digamos, hay fresas que les han puesto componentes genéticos de animales, es decir, mezclando el reino vegetal con el reino animal, con el propósito de que las fresas, en las heladas, en las frisadas que se dan en algunos, no se echen a perder. Entonces se dice que algunas de fresas les han puesto un componente genético de pez. Pero, y entonces así para la productividad, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿y eso cómo nos va a afectar a nosotros? Los humanos que somos los consumidores de ello. Sospechosamente ha habido un incremento impresionante de autismo, de enfermedades que no se miraban antes, que se dan y que ya se consideran otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, todas esas enfermedades. Hay otras enfermedades que sus nombres son tan raros, ¿verdad? Que a veces hasta chistosos, como la chikungunya. Claro. La chikungunya. Pero también existen otras enfermedades que antes no se miraban y que están más o menos en el mismo espectro de estas que estoy mencionando. El dengue. Enfermedades que se dieron en laboratorios, al final de cuentas, porque nosotros debemos de entender que el ansia de las superpotencias por gobernar el mundo los llevó a la creación de armas nucleares, atómicas, la bomba de hidrógeno, armas químicas, armas biológicas. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron armas químicas. Por eso es que vemos nosotros la remembranza cuando hay alguna toma de aquellas épocas en donde andan con máscaras de gas, ¿verdad? Los soldados. Y les daban a la población ese tipo de máscaras. Recientemente, vamos a ver, eso fue en el 91. En el 91 empezaron a lanzar sobre Israel armas de ese tipo, a tal punto que a la población israelita les daban ese tipo de defensa. Entonces, de ahí vienen enfermedades, definitivamente. Claro, apóstol, y ahora para ponernos un poco en contexto de esta situación, me gustaría que juntos pudiéramos ver el siguiente bloque en el que les presentamos noticias relacionadas con el COVID, y le quiero dejar a usted con esta pregunta porque lo mencionó y es sorprendente. Decía que muchas enfermedades son origen de pecado. ¿Podríamos pensar que el COVID específicamente también es origen del pecado? Nació en Wuhan, en China, lo sabemos, pero la forma en la que se propagó y el impacto que ha tenido, muchos seguramente querrán tener esa respuesta. Vamos a ver estas noticias y ahora regresamos con la respuesta. COVID-19, 31 de diciembre del 2019, China. La OMS reporta los primeros casos de neumonía registrados en Wuhan. Enero 2020, día 7. Se confirma que el virus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Día 11. Se registra la primera muerte por el virus en China. Día 13.
Se detecta en Tailandia el primer contagio fuera de China. Día 16. El virus llega a Japón. Día 21. Estados Unidos y Australia reportan su primer caso. Día 22. Wuhan cierra sus aeropuertos. Día 23. La OMS asegura que el virus no constituye una emergencia internacional de salud pública. Día 24. El virus llega a Europa. Día 30. Ya son casi 10.000 los contagiados, 170 muertos y 20 países afectados. La OMS declara el coronavirus como emergencia internacional de salud pública. Febrero. Día 7. El médico de Wuhan que había alertado en diciembre sobre un virus similar al SARS y se especuló que fue silenciado, muerte por el COVID. Día 13. Llega el COVID a África. Día 26. Sudamérica reporta su primer caso. 11 de marzo. La OMS define al COVID-19 como una pandemia. Los servicios médicos alrededor del mundo colapsan, pues los hospitales están a su máxima capacidad. Muchas personas mueren sin tener acceso a oxígeno. Diciembre 2020. Más de 75 millones de personas habían sido contagiadas y los fallecidos superaban el 1.600.000. Diciembre 2021. Los contagios llegan a 300 millones. Enero 2022. La variante Omicron es tan contagiosa que solo en enero del 2022 aumentó 100 millones al conteo mundial que alcanza los 400 millones. Junio 2022 es la quinta ola de contagios. Los casos de COVID llegan a 570 millones y se contabilizan 6.38 millones de muertes. Los países aún sufren los estragos económicos y sociales causados por los confinamientos largos y el distanciamiento social. La economía comenzaba una lenta recuperación que se vio saboteada por la guerra en Ucrania. Las escuelas han tratado de abrir las puertas. Sin embargo, en todos los países se producen nuevas olas de contagios que ralentizan el regreso a la nueva normalidad. Con el COVID-19 aún activo, las declaraciones hechas por la OMS de que la viruela símica ya fue declarada emergencia de salud pública internacional hace saltar las alarmas alrededor del mundo. La misma vacuna empleada contra la viruela sirve para combatir esta nueva variable. La compañía danesa que la elabora dice estar preparada para distribuirla de inmediato, aunque ya hay preocupación por una posible escasez de dosis. Y bien, estos videos nos muestran un contexto de lo que estamos viviendo en cuanto a las pandemias. Aunque vamos a tocar el tema de la viruela del mono, empecemos hablando acerca del COVID-19 y nos quedamos preguntando, ¿es esto, pareciera ser un pecado o como origen de un pecado, como muchos se preguntan? Y yo me uniría a la siguiente pregunta. También dicen, pareciera un juicio de Dios para que entendamos que las cosas tienen que cambiar. ¿Cómo ve eso, apóstol? Bueno, yo creo que todos los males del mundo son consecuencia del pecado, absolutamente todos. No necesariamente como un castigo de parte de Dios, pero sí una consecuencia del pecado. En este caso, yo diría que hay bastante evidencia que han tratado de callar por circunstancias que no logramos entender en el mundo, que había laboratorios que estaban trabajando en eso para hacerle un arma biológica, ¿verdad? Hay muchas preguntas que se quedaron sin respuesta, muchos cuestionamientos. Por ejemplo, el hecho de que había una actividad internacional deportiva que ya se tenía conocimiento de que estaba esta situación y habían llegado muchos atletas internacionales a esa actividad a la China y no se tomó ninguna precaución, que los chinos cerraron sus aeropuertos internos, pero no los vuelos internacionales como para exportar esta situación, ¿verdad? Son acusaciones bien serias, ¿verdad? Pero que le quedan a uno en el ambiente, en el aire, y dice uno, ¿por qué no se tomó otro tipo de actitudes, actividades, precauciones en contra de eso? Entonces, pecado, ahí sería la soberbia de cómo el hombre trae
como consecuencia una enfermedad que nos encierra a todos, ¿verdad? Esa soberbia que ahora nos tiene en vilo entre China, Taiwán, Ucrania, en los ejercicios militares que están haciendo todos estos países juntos, en conjunto, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, ejércitos en conjunto. ¿Por qué? ¿Sí ¿Viene como consecuencia del pecado? Sí, de la soberbia. Pues sí, la Biblia dice que antes de la caída está la altivez. Y sin lugar a dudas, la humanidad tiene o tenemos ese gran pecado que no logramos sojuzgar, que es la altivez. Impresionante lo que pasó, aunque es solamente un aviso. Si lo vemos en el contexto frío, quiero decir antes de lo que voy a decir, quiero decir lo siguiente. Yo tuve gente muy cercana que murió por COVID. Dentro de ellos, mi hermana mayor, a quien, pues obviamente entre hermanos nos amamos, ¿verdad? Claro. Quien yo amaba mucho, se fue. Se fue como consecuencia del COVID-19. Lamentable, muy lamentable. Tuve también que asimilar la partida de más de 50 pastores de la misión que a mí me ha tocado pastorear alrededor del mundo. Se fueron también por esta pandemia, por esta enfermedad. Así que lo que voy a decir no es una cuestión de insensibilidad, porque fui afectado. Muchos se salvaron también, gracias a Dios. Pero si vemos el contexto de la población mundial, 8,000 millones de personas, las muertes, 6 millones de personas, porcentualmente no son nada. Si tuviéramos una calculadora para hacer una regla de 3 simple, miraríamos que el porcentaje es bajísimo. Para mí que esto es un ensayo, fue un ensayo, ¿verdad? Para otras cosas que van a venir más adelante. Creo que se estaba midiendo la capacidad gubernamental en los diferentes países para podernos encerrar y manipular y ordenar, al dar cosas mandatorias para toda la población. Cosas mandatorias como vacunas, como el uso de la mascarilla, como el tenernos restringidos en nuestras casas, quitando derechos básicos. Por ejemplo, en Argentina, mientras estaban restringidos, encerrados en sus casas, aprobaron leyes a favor del aborto, porque entonces no los dejaban salir a protestar. Pero toda Argentina no estaba de acuerdo con esas leyes. Cuando vino la pandemia los encerraron y el Congreso aprobó eso. Entonces se vuelve muy sospechoso, ¿verdad? Claro. Pero esa es otra cuestión. Yo lo que estoy tratando de decir es que para mí era un ensayo de lo que iba a venir y que va a venir. ¿Será la viruela del mono? No necesariamente, pero están preparando. ¿Por qué pienso esto también? Porque hay una cuestión que nosotros debemos de analizar que se conoce como la ventana de Overton. La ventana de Overton es una situación que se da a nivel mundial para cambiar la mentalidad de la gente. Nosotros en la Biblia vemos que para cambiar la mentalidad de la gente, nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego es una palabra que se dice metanoeo o metanoia. Esa meta se utiliza, en otras palabras, como metamorfosis, cambio de forma, ¿verdad? Entonces, metanoia viene de 2 palabras, meta y nous. Nous es mente, cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, estoy cambiando mi manera de pensar. Pero el mundo le está haciendo cambiar su manera de pensar por medio de la ventana de Overton, que utiliza el mundo, Babilonia, para cambiarle a la humanidad entera. Utiliza periódicos, noticieros, medios de comunicación masivos
películas, utiliza todos los medios de comunicación masiva que ha habido y por haber, Internet ahora. Entonces, habría que preguntarnos, ¿cuántas películas ha hecho Hollywood y todos sus competidores acerca de pandemias? ¿Para qué? Para acomodarle la mente a la gente de que eso viene. Y vemos que son una infinidad. Por ejemplo, el planeta de los simios. Sí. Cuando nosotros vemos el trasfondo del planeta de los simios, nos damos cuenta que la evolución de la inteligencia de los simios es debido a que se estaba investigando una cura para el Alzheimer, que afecta a los humanos esa cura, ese remedio, pero a los simios los hace inteligentes. Entonces se vuelve una pandemia, mueren muchísimos humanos y los simios toman el poder. ¿De dónde sacaron eso? Así hay otras películas, no una. Hay una película de este señor famoso que se hizo más famoso cuando le pegó a alguien en los premios Oscar. ¿Cómo es que se llamaba? Will Smith. Ese. Claro. Que hizo una película que se llamaba Soy Leyenda, sí, en donde él es un científico y hay un virus que mata a toda la humanidad o que las vuelve como zombies. ¿De dónde viene? ¿Por qué trasladar? Pero estoy mencionando dos. Hay otra que se llama creo que Virus. Si nosotros hiciéramos las cuentas de todas esas películas que vienen a ser el acomodamiento de la mente de la humanidad para asimilar eso, y después se nos presenta una pandemia, es decir, ya nos tenían como sazonados, ¿verdad? Y después viene eso, entonces la gente lo asimila de una manera bien rápida. Yo creo que todo esto es el planteamiento de un escenario en el cual el gobierno del anticristo va a tener sojuzgada a toda la humanidad, pero los va a convencer, por eso es en la mente, los va a convencer. Entonces ellos van a creer que sí, como van a ser como ovejas guiadas al matadero, conscientes y contentos. Aquí nos obligaron a un montón de cosas, ¿verdad? Dentro de ellos, ya dije, la vacunación, que pues después de ver los pros y los contras, dijimos, bueno, sí hay que hacerla, ¿eh? Pero nos estaban observando como conejillos de indias, como ratas de laboratorio a toda la humanidad. ¿Cuál va a ser la reacción de la humanidad? Y ya la midieron. Ok, entonces ahora sigamos en esto. Esa es una de las formas como los vamos a gobernar. ¿Qué podemos hacer ante ello? Pues no mucho. Porque ellos tienen la fuerza coercitiva, tienen las armas, tienen el poder, tienen el control. Pero lo único que podemos hacer es consagrarnos, porque por eso dice la Biblia que nosotros debemos de suplicarle a Dios ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Así que las cosas que vendrán, vendrán. El Señor no dijo, miren, oren para que no vengan esas cosas. No, Él dijo, oren para escapar de esas cosas que vendrán. Entonces, para mí, estas enfermedades, yo no estoy a favor de teorías conspiracionistas, pero tenemos que ver la realidad. Aún el idioma que se habla, nueva normalidad. ¿Cómo es que nueva normalidad? La normalidad es normalidad, ¿cómo va a ser una nueva ahora? Sí. Bueno, pero es lenguaje que le empiezan a trasladar a la mente de la humanidad para irles cambiando su mente por medio de la ventana de Overton. Dios quiere cambiar nuestra mente, pero por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la bondad de Dios nos guía hacia el arrepentimiento. Pongámoslo bajo la perspectiva de lo que estamos hablando en este momento. La bondad de Dios me guía a que yo deje de pensar a la manera como pensaba antes. Y entonces me guía a obtener el pensamiento divino. Porque la Biblia dice en Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así como están alejados los cielos de la tierra, están alejados mis pensamientos de los tuyos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros asimilemos los pensamientos divinos. Pero eso es virtualmente imposible, porque nuestra mente es
finita y la de Él es infinita. Entonces Él hace una cosa, y lo dice la Biblia, que Él pone la mente de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que esa mente de Cristo sea la plataforma, la pista de aterrizaje de los pensamientos divinos que van a venir a diario como un goteo continuo, como el rocío en la mañana, que no es un gran chaparrón, sino que es un rocío. Y así vamos a ir asimilando. Entonces yo voy a ir pensando y me voy a levantar cada día con un pensamiento distinto. Y ese pensamiento lo voy a ir asimilando y viene de Dios, y viene de Dios. Entonces mi mente va cambiando hacia lo que Dios quiere. Pero aquel que no esté evolucionando en esto, su mente va cambiando hacia lo que el mundo quiere. Esa es la ventana de Overton. Y eso es lo que han estado haciendo. Para mí que esto es un ensayo. Wow. Y el mundo es el laboratorio. Nosotros somos los conejillos de Sí, India. nosotros somos los conejillos de India. Qué triste pensar en eso, pero es una realidad. ¿Cree usted que vienen más pandemias con esa línea de ideas que nos ha presentado ahora y que serían pandemias relativamente naturales o podrían ser pandemias fabricadas por el hombre? Vamos a regresar con esa respuesta aquí en El Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Continuamos en El Reloj de Dios con el apóstol Sergio Enríquez y ahora queremos tener esa respuesta a la luz de la palabra de manera escatológica. ¿Estas pandemias son naturales o están siendo fabricadas? De alguna manera siempre han sido fabricadas. Siempre. Eso está documentado en la historia. Cuando asediaban un castillo inexpugnable en la Edad Media y tenían a un muerto de alguna enfermedad infectocontagiosa, en vez de tirar piedras, tiraban cadáveres infectados dentro del castillo. Porque, pues, claro que no le van a un laboratorio, pero tiraban al que se había muerto de peste negra o de lo que fuera y lo tiraban dentro del castillo. Y entonces la gente se empezaba a morir o abrían las puertas para salir huyendo y entonces ya tomaban el castillo. El problema con esto es que el control de esa enfermedad se les salía de las manos a los atacantes y ellos terminaban siendo diezmados por esa misma enfermedad. Cuando los españoles vinieron a América, los ejércitos nativos eran cuantiosos, eran unos ejércitos enormes y ellos en sus barcos no podían traer mucha gente. Lo más si traían bastantes, lo más que podían traer serían tal vez unas 1000 personas en diferentes barcos. ¿Cómo era posible? Y eso está también documentado. Ellos traían enfermedades, pero no lo hacían voluntariamente, desde luego, pero traían enfermedades como estas epidemias que habían vivido ellos en el pasado y de las cuales ellos ya tenían alguna resistencia inmunológica, pero los nativos de aquí no. Entonces diezmaban a las tropas de aquí no con armas necesariamente, no con cañón, fuego y azufre, sino que con las enfermedades que ellos estaban exportando desde Europa. Entonces siempre ha existido. Esa ha sido una forma de guerra, solo que ahora es más tecnológica, en un laboratorio. Pero están jugando a ser Dios. Ellos no pueden controlar lo que hicieron, se les escapa de las manos y entonces afectan a todo el mundo. La Biblia dice en el 4º sello que estábamos hablando que este jinete que iba en el caballo amarillento, verduzco, eso es lo que utiliza. Dice las bestias de la tierra. Y ahí deja ver el reino animal. Porque cada uno de estos jinetes trae un arma distinta. Digamos, el jinete del caballo blanco lleva un arco. Eso tiene que explicarse qué quiere decir un arco sin flecha. Eso tiene que explicarse qué quiere decir. El segundo jinete, que es el jinete del caballo rojo, trae una espada. Eso tiene que explicarse también, porque en este tiempo no se usan espadas. Entonces tiene que explicarse cuál es. El tercer jinete, que es el jinete del caballo negro, trae un yugo. En el griego se dice sugo, y eso se puede traducir yugo o balanza.
Y cuando vemos la balanza se parece a la balanza que utilizan en el petróleo. Pero eso afecta también la balanza económica. Entonces tiene que explicarse. Cuando viene el cuarto caballo, trae las bestias de la tierra, tiene que explicarse. Entonces es el reino animal. Los tres primeros, las armas, no eran reino animal. Uno era un arco sin flecha, el otro era una espada, el otro era un yugo. Pero esto ya trae bestias del reino animal. Entonces el reino animal ellos mismos, porque ellos no están creando de la nada. Ellos están distorsionando genéticamente, modificando genéticamente en el mundo inmenso, microscópico de los microorganismos, ya sea virus, bacterias, superbacterias. Ahora hay superbacterias que no son sensibles a ningún antibiótico. Hay superbacterias. La tuberculosis está agarrando fuerza nuevamente. La poliomielitis también está agarrando fuerza nuevamente. Entonces ellos lo que están haciendo es tomando lo que Dios creó, modificándolo, volviéndolo monstruoso. Pero eso nunca lo van a poder controlar. Se les va a escapar de las manos y el mundo, lo que el mundo le espera no es bueno. Pero lo que este programa pretende no es asustar a la gente, sino decirles, señores, hay una puerta de escape, se llama Jesucristo, su consagración, su misericordia, que se queda extendida constantemente para nosotros, para que nos arrepintamos, nos volvamos de nuestros malos caminos y vamos a encontrar. Porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Entonces hay esperanza, pero bueno, sale por lo que me estabas preguntando. Pero de hecho ahora con lo que estaba diciendo usted acerca de lo que está ocurriendo en nosotros al ver toda esta pandemia, no solamente lo que vemos que otros sufren, sino el resentimiento y el dolor que puede quedar en nosotros por perder a un ser querido de manera inesperada. Porque si bien es cierto, al inicio fueron las personas mayores quienes empezaron a fallecer, también fallecieron jóvenes, padres de familia muy jovencitos, adolescentes y hasta niños. Hay muchas personas que hoy por hoy lo que tienen es un resentimiento, que tienen un dolor y muchas dudas preguntándose por qué ocurrió esto. A esas personas que han vivido las consecuencias del COVID-19, ¿qué se les podría decir a la luz de la palabra? Bueno, en primer lugar, tendríamos que decirle que deberían estar agradecidos con Dios por estar vivos, porque la muerte sí tocó la puerta de muchos hogares. Y sí habían grupos más vulnerables que otros. Vimos la mano poderosa de Dios en gente que tenía cierto grado de vulnerabilidad y salieron adelante. Sí. Yo vi multitud de casos de gente que se pensó que no iba a pasar. Y están vivos y sanos y sin secuelas. Conozco bastantes. Algunos de ellos cayeron hospitalizados y salieron adelante. Algunos de ellos testifican la visitación angelical que tuvieron en los intensivos de los hospitales. Vimos una serie de milagros impresionantes y los seguimos viendo. Entonces eso tendría que hacernos reflexionar nuevamente de que hay una puerta de salida. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. También dice la Biblia que su misericordia es mejor que la vida. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta palabra misericordia? Porque dice la Biblia, en la ira, es una oración que un profeta está haciendo, en la ira, acuérdate de la misericordia. Porque esto es ira de Dios, pero entonces hay una puerta de salida, la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, yo sé que merezco tu ira, pero apelo a tu misericordia, la cual es mejor que la vida. Y no solo eso, sino que todos los días la derramas. No la dejes derramar sobre mí. Creo que esa sería una reflexión adecuada. También dice la Biblia, porque este es el tiempo de juicio. Este es un tiempo de juicio. Entonces dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces, este es un llamado para que le digamos a toda la gente, no venimos a acusarlos, no venimos a asustarlos, no, venimos a decirles, hay una oportunidad, y esa oportunidad está,
basada en la misericordia divina. Dios nos ama, Dios nos creó, Dios envió a su Hijo en carne para que muriera por nosotros para salvación eterna, pero no solo eso, sino que Isaías capítulo 53 dice que Él, varón de dolores, dice, experimentado en quebrantos, en aflicción, dicen algunas versiones, fue desechado, escondimos el rostro de Él, pero dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nos bendijo en el espíritu humano, al alma, por eso la paz, y la llaga que curó nuestras heridas. Entonces, a todos aquellos que pueden sentirse resentidos, con incertidumbre, amargados, tristes, nostálgicos, tal vez hasta con depresión. Con miedo, con depresión, yo les digo que existe una puerta hermosa, que es la misericordia de Dios, que está sobre todos nosotros, porque todos la necesitamos y no la merecemos, porque esa es la misericordia, que no la merecemos, pero sí la necesitamos y Él nos la da. Apóstol, y cualquiera pensaría que en un momento de necesidad vamos a correr a acercarnos a Dios, pero esta incertidumbre que generó el COVID, ¿qué fue lo que hizo con la iglesia? ¿Hizo que la gente se acercara más a Dios y le buscara o se alejó un poco más de Dios? Eso que tú dices es bien importante. ¿Por qué? Yo lo puedo corroborar con la Biblia y lo puedo sostener con la Biblia. La prueba por sí misma no cambia a nadie. Pueden venir, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que el Señor va a permitir que el ángel derrame su copa sobre el sol y el sol va a quemar a los hombres, les van a salir úlceras. Eso ya se está dando, pero eso se va a dar con mayor fuerza. El cáncer de piel, que tampoco se miraba antes porque no se había destruido la capa de ozono en la medida que se ha destruido ahora. Entonces el cáncer de piel, ahora ya se le aconseja a la gente que para solearse se tiene que asolear de tal hora a tal hora. Y cuando yo era patojo, nosotros asoleábamos a cualquier hora. Como garro. Sí, como garro nos poníamos. Y no nos pasaba nada. Ahora ya. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta B, que son los más nocivos, que los detenía la capa de ozono, penetran y esos son los que causan enfermedades. Entonces la Biblia dice en Apocalipsis 16 que un ángel viene y derrama su copa sobre el sol. Y el sol quema a los hombres. Y los hombres, en vez de arrepentirse, maldicen a Dios. Y no se arrepintieron, dice ahí, ni de sus hechicerías, ni de sus idolatrías, ni de sus adulterios. No se arrepienten. Entonces, no es el sufrimiento el que nos cambia. Lo que nos cambia es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, la misericordia de Dios. Nos dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Entonces el Espíritu de Dios viene y me dice, mira, tú eres pecador. Entonces cuando yo veo, ¿y ahora qué hago? Entonces me muestra a Jesús. Eso le pasó al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz estaba maldiciendo a Jesús. Así un momentito le estaban, sálvanos, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvanos. Y de repente cambia. Y porque los dos lo estaban insultando y le dice al otro, cállate, nosotros estamos pagando lo que hicimos, pero este hombre es justo. Y entonces ya ¿de dónde le vino ese cambio de opinión? Entonces fue el Espíritu Santo y entonces le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Híjole, eso me impacta mucho a mí, porque es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado. No es un predicador que te dice, eres un pecador, te vas a ir al infierno. No, es el Espíritu Santo que le dice, te ofrezco una oportunidad. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid pues y estemos a cuentas. Dice la Biblia de las Américas en ese versículo, venid y razonemos. Razonemos. ¿Cómo va a poner a razonar con Dios? Si Él siempre va a tener la razón.
Pero Él nos ofrece, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, como la blanca lana, vendrán a ser como la nieve, serán emblanquecidos. Es una misericordia tremenda. ¿Qué le puedo decir a esa gente? Que Dios no está pensando en destruirlos. Dios no es un señor con una larga barba y un garrote para matarte, sino que Dios es un Dios misericordioso, que te extiende su bondad por medio de Jesucristo. Tanto así que para evitarnos a nosotros eso, mandó a su Hijo en carne. Se tuvo que tapar los ojos, lo digo en el sentido gráfico, coloquial, didáctico, se tapó los ojos para que el Señor muriera por mí. Esa misericordia no tiene nombre más que misericordia. Muchos están pendientes de saber qué es lo que está pasando ahora con la viruela del mono. Vamos a compartirles un poco acerca de la apreciación escatológica de este tema y también preguntar si tenemos que esperar más pandemias. Si el apóstol Sergio nos ha dicho que esto apenas fue un ensayo, entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? Regresamos con sus respuestas en un momento aquí en El Reloj de Dios. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Continuamos en El Reloj de Dios con el apóstol Sergio Enríquez y dejamos en el aire una pregunta y era acerca de la viruela del mono. Así se le está conociendo a esta viruela. Es una nueva enfermedad que ya trascendió fronteras y continentes. Para conocer un poco antes de hablar a la luz de la palabra con el apóstol Sergio Enríquez, les queremos presentar un resumen de esta noticia. La viruela del mono es declarada emergencia de salud pública de importancia internacional. El 23 de julio, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública. Tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión sobre los que entendemos muy poco y que cumple los criterios del régimen sanitario internacional RCI, dijo el doctor. La enfermedad es de categoría internacional tal y como el COVID-19 y la polio. La OMS pretende hacer accesible la cooperación entre varios países, agilizar el acceso a las vacunas contra la enfermedad y los tratamientos antivirales en todos los países del mundo. De acuerdo a la OPS, hasta el mes de agosto se habían reportado 45.198 casos de viruela símica confirmados en 98 estados. Por lo que se han establecido medidas de vigilancia, acciones de respuesta y responsabilidades adecuadamente coordinadas, situación que se cataloga como una necesidad, siendo Europa la región más afectada y el 98% de los casos son hombres. El diario El País publicó el 8 de junio que México dejó de aplicar la vacuna hace 50 años por instrucciones de la OMS. Sin embargo, en Estados Unidos, a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, se ordenó hacer una vacuna, previendo que la viruela podría ser una herramienta útil para el terrorismo. Y bien, se dice que sobre todo la viruela del mono ha sido contagiada por grupos LGTB, grupos homosexuales, y que de nuevo esto puede verse como un pecado que se está propagando a causa de nuestra separación de Dios, se puede decir. Bueno, como decíamos con anterioridad, todas las enfermedades vienen como consecuencia del pecado. Esta noticia la han tratado de callar un poquitito su origen, ¿verdad? Pero no han tenido mucho éxito, porque las mismas comunidades afectadas, que son LGTB y todas las demás letras, han protestado. Digamos, en Nueva York salieron a protestar los homosexuales diciendo que necesitaban más vacunas, que les habían mandado solo creo que 1.500 y que su comunidad de homosexuales era mucho mayor y necesitaban más vacunas. En San Francisco, California también.
Entonces eso también se hizo público y ya le quitó el velo que querían ocultar, porque desafortunadamente han querido proteger mucho a estas comunidades, ¿verdad? A esa comunidad, con leyes y que les dicen que no discriminación, pero ¿qué se puede hacer? Porque ahora van a demandar al virus porque los afecta a ellos más, no, ¿verdad? Entonces eso, claro, de ahí puede saltar, desde luego, a personas que no tienen esa tendencia, sino que son heterosexuales, como sucedió con el SIDA, ¿verdad? Que primero fue afectada esta comunidad y luego vinieron los drogadictos que utilizaban las mismas jeringas y después vinieron gente que no tenían nada que ver con drogas ni con homosexualismo, pero le hicieron una transfusión con una aguja que estaba contaminada, médicos que al tratar a un paciente con esa enfermedad se rasgaban y se contagiaban, sus guantes se perforaban y cosas así. Entonces se fue expandiendo el espectro de acción de ese virus, ¿verdad? Entonces así podría ser con esta situación, pero sí su origen está muy claro. ¿Por qué pasó así? Pues ahí está. Siempre a mí no se me quita la idea, yo cada vez que miro Organización Mundial de la Salud, respeto todo lo que os digan, hay muchos profesionales muy connotados y respetables, pero creo que nos han ocultado muchas cosas, Ana. Nos han ocultado muchísimas cosas. Desde el COVID nos dimos cuenta que hubo gente que se opuso, sobre todo en Italia, se opusieron a que la gente fuera enterrada sin que se les hicieran pruebas, después de muertos, ¿verdad? Para averiguar un poco más. Se opusieron y averiguaron otras cosas, ¿verdad? Ahora, pero la Organización Mundial de la Salud, incluso aquí mismo en estas noticias, dice que en algún momento hicieron una cosa y después se retractaron, ¿verdad? Entonces a mí me parece que de alguna forma se está tratando de utilizar el miedo. El miedo, mira, el miedo es igual que lo que decíamos al principio en otros programas, puede ser algo patológico y puede ser algo normal. Lo normal es el temor. Dios nos dejó a nosotros temor. Ese es como un mecanismo de defensa. Digamos, si tú miras que un animal peligroso se metió a tu casa, ya seas una serpiente, un cocodrilo, un perro rabioso, tú tienes temor y te escondes y escondes a los tuyos, a tus seres amados. Eso es normal, pero cuando el temor se vuelve miedo, ya tiene el ingrediente de patológico. Cuando el miedo sigue avanzando, se convierte en pánico. Por eso hay mucha gente con ataques de pánico. Cuando el pánico sigue creciendo, se vuelve terror. Y nosotros vemos que con lo que se ha estado manejando a la humanidad es con el terrorismo. Digamos, toda la forma, digamos, como nosotros viajamos, está basada para combatir el terrorismo, pero francamente, eso es lo que se está dando. Tal vez los llamados terroristas solo lanzaron la piedra, escondieron la mano y ahora todos están aterrorizados, ¿verdad? Entonces, pasas por un escáner, llevas una pluma fuente que te suena, y ya volvió, todos pusieron las alarmas, ¿verdad? Se fue a extremos ilógicos, totalmente absurdos, ¿verdad? Que no te dejen pasar un corta uñas. Con el corta uñas, ¿qué le vas a hacer al piloto? ¿Ah? Le vas a ir a cortar la yugular. Es ilógico. Un corta uñas gigante. Sí, o una navaja pequeña, o unas tijeras, una máquina de afeitar, que no la puedes llevar en el equipaje que llevas dentro de la cabina, sino que la tienes que documentar. Perfumes, agua, que no puede pasar uno agua. Entonces ya empieza a tomar, ahí a uno piensa, esto es lo que quieren, es que uno vaya a comprar los negocios de adentro, entonces ya tiene otras motivaciones.
Creo yo que la misma humanidad y estos grupos de élites, sin hablar de teorías conspiracionistas, lo que están tratando es de elevar el grado de temor a miedo, de miedo a pánico y de pánico a terror para poder gobernar, sojuzgar. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice. Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor Jesucristo, también participó de carne y sangre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y después dice, y que por miedo a la muerte tenía sojuzgada a la humanidad. Entonces, por miedo, sojuzgaban. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo. Y que nosotros deberíamos de vivir sabiendo que, mira, de todos modos, toda la humanidad a partir del pecado de Adán, nos morimos. Es un hecho, eso va a pasar. Ese es un hecho, a menos de que el Señor nos ponga en el grupo en donde el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, les digo un misterio, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero si no nos toca ese grupo, tenemos que morir. Y entonces tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo dijo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque muere mi cuerpo y me voy. Entonces, y voy a estar con Él, porque eso es lo que decía Pablo que él deseaba y es lo que nosotros deseamos. Lo que necesitaríamos nosotros es prepararnos para el momento en donde tengamos que partir, ¿verdad? Pero saber que tenemos que partir. Esperar la muerte sin miedo. Pues sí, o la inmortalidad. Porque el Señor Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad, que no es lo mismo. Ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero somos mortales. Pero el Señor sacó la vida y la inmortalidad. O sea que puede haber un grupo que nunca muera. Pero ¿por qué nos vamos a agarrar nosotros desesperadamente? No, eso lo sabe el diablo. Le dijo el diablo al Señor, ahí en el libro de Job, le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces vemos que alguien está amenazado de que le van a quitar la vida y si es un secuestrador, entonces da lo que sea para que no lo maten, ¿va? Pero el otro ya se quedó dañado y de todos modos se va a morir dentro de unos 10 años, 5 años, 1 año, qué sé yo. Si alguien le da una enfermedad terminal, vende lo que sea, piel por piel. Eso lo sabe el diablo. Si nosotros no nos dejamos aterrorizar, va a ser únicamente que estemos llenos del Espíritu Santo. Al Señor Jesús le quisieron meter miedo. Le llegaron a decir, vete de este territorio porque Herodes te quiere matar. ¿Qué hizo el Señor? No se la llevó de Juan sin miedo. Simple y sencillamente él estaba lleno del Espíritu Santo y dijo, miren, díganle a esa zorra. Que le puso apodo. Díganle a esa zorra que yo hago mi obra hoy, mañana y al tercer día todavía tengo que sanar enfermos, echar fuera demonios. Y otra cosa, díganle que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, yo soy el profeta y tengo que morir dentro de Jerusalén. Ese es mi destino. Así que no me van a mientras esté fuera de Jerusalén, no me van a matar. Díganselo. Entonces el conocimiento quita la incertidumbre y el miedo. Pero incertidumbre es la antítesis de fe, porque fe es la certeza de lo que se espera. Tenemos que crecer en fe, en gracia, en sabiduría y no tenerle miedo a estas cosas. Pero sí, eso es lo que viene sobre la tierra, el miedo, el pánico. Pues ahora es la viruela del mono, la próxima vez va a ser la viruela de la mona. Y no solo eso, y por eso es que la Biblia dice en Lucas 21, que las naciones enteras van a estar sumidas en la angustia a causa del mar y de sus olas. Y entonces nos dice a nosotros, pero ustedes, cuando vean que estas cosas sucedan, alcen sus cabezas, hiérganse y alcen sus cabezas porque su redención se acerca.
erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Es decir, esas olas no les tienen que causar miedo, sino esperanza a ustedes. Pero los que no tienen a Cristo sí les va a causar miedo. De hecho, allí va nuestra última pregunta. ¿Qué podemos esperar en el futuro de la aparición de nuevas enfermedades? ¿Será que esto va a ser una constante? Hoy, como usted dijo, la viruela del mono o la mona y viene otro, pero como cristianos, ¿qué deberíamos esperar a diferencia de los que no conocen del Señor? Sí, va a venir. ¿Viene Van a más? venir más enfermedades, definitivamente. No es que lo esté profetizando, sino que en la Biblia ese jinete trae las bestias de la tierra, trae el reino animal sobre la humanidad, y la Biblia describe. No solo eso, van a haber otras, así como en el pasado hubo plagas en el libro de Éxodo descritas perfectamente desde su primer capítulo hasta el capítulo 12, que destruyeron Egipto. Plagas de granizo, plagas de azufre, plagas de piojos, plagas de moscas, plagas de ranas, así vienen plagas. La Biblia dice que hay plagas, la Biblia dice que hay trompetas, copas que desencadenan nuevas enfermedades temibles. Más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia con la salvación en sus alas. Eso lo dice el libro de Malaquías en el capítulo 4, en versículo 1, 2. Pero también Isaías dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, mas sobre vosotros amanecerá mi luz. Entonces hay una esperanza sobre los que creemos en el Señor. El mensaje evangélico no es un mensaje fatalista, pero tampoco es un mensaje que oculta la realidad. Dios conoce, dice la Biblia en Isaías, las cosas que van a suceder al final desde el principio y se lo deja saber a sus siervos, los profetas. Y los profetas escribieron en la palabra profética más segura que es la Biblia todas estas cosas. Así que debemos estar confiados que estamos en buenas manos, en las manos de Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Y si nos toca irnos de acá, lo único que deberíamos de estar atentos es, antes de exhalar nuestro último respiro aquí en la tierra, decirle, Señor, perdóname por todo lo que todavía no te he pedido perdón, por favor. Tú nos mandaste a perdonar 70 veces 7 a los que nos ofenden y tú nunca nos mandas a hacer cosas a nosotros que tú no hagas con nosotros. Así que si me mandaste a perdonar a mi enemigo, yo soy tu hijo, perdóname. Y nos vamos. Qué linda forma de verdad de terminar. Apóstol, me encantaría que usted pudiera brindar una invitación a los espectadores para que no se pierdan los programas del Reloj de Dios en donde hablamos de manera más profunda, escatológica, de los acontecimientos actuales, porque hay mucha revelación en cada una de estas conversaciones. Sí, bueno, francamente, todo esto que hemos estado hablando ha venido el elemento de la esperanza de parte de Dios. Pero el tema escatológico es apasionante, muy apasionante. Y lo podemos describir y desgranar siempre en la base de la misericordia de Dios, que estas cosas no necesariamente nos esperan a nosotros, ¿verdad? La Biblia lo dice con mucha insistencia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar a ti de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces tenemos que tener esa esperanza, pero también nosotros tenemos que saber qué es lo que viene y ser expertos en los tiempos, como la tribu de Isaacar. Entonces nosotros todavía tenemos que seguir abordando otras temáticas, tenemos que abordar dentro de los escenarios de terremotos, por qué, cómo, por qué se han incrementado. Tenemos que abordar acerca del calentamiento global, de la polución global, que son dos cosas distintas. Tenemos que abordar de las señales en los cielos, tenemos que abordar qué es lo que está pasando con Israel, tenemos que abordar, tenemos que abordar un montón de temas. Y lo queremos hacer en la base de la esperanza, pero también tenemos que tener conocimiento para que eso nos tranquilice, ¿verdad? Entonces,
los invito a que sigamos y si tienen preguntas reales y cuestionamientos y también sugerencias, envíennoslas y gustosamente las vamos a atender. Así que eso les tendría que decir. Excelente, excelente. De hecho, estaba apareciendo en la pantalla un número de teléfono para que ustedes envíen sus preguntas y que en cada programa tengamos la oportunidad de contestarlas. En realidad, que lo hagamos por medio del conocimiento del apóstol Sergio Enríquez. A todos, gracias por la sintonía. Estén pendientes de nuestra siguiente entrega con El Reloj de Dios. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.